Les agradezco mucho por la invitación a los amigos de Iusec Veritas. Para mí, la verdad, es muy satisfactorio tener la posibilidad de, a través de ustedes, poder acercarme a una audiencia más amplia para compartir temas de interés jurídico. Muchas gracias. ¿En qué consiste el neoconstitucionalismo? ¿Cuáles son sus orígenes? Yo diría que cuando pensamos en el neoconstitucionalismo estamos pensando puntualmente en lo que se conoce también como un cambio de paradigma en el derecho. Y es un cambio de paradigma que se remonta de forma muy específica a la segunda mitad del siglo XX, cuando entra en cuestión el paradigma del Estado liberal o legal de derecho, que tuvo además un correlato en la teoría del positivismo jurídico. Y entra en cuestión básicamente por las siguientes razones. Primero, porque se asume que el modelo de reglas en virtud del cual se pensaba la dinámica de los sistemas jurídicos es insatisfactorio para explicar los diferentes escenarios o situaciones que la realidad le demandaba al derecho. Y segundo, porque a partir de la experiencia del periodo de las guerras sucedidas justamente en esos momentos previos a esta segunda mitad del siglo XX, se empieza a adoptar una posición mucho más crítica respecto del alcance de las decisiones provenientes de los órganos políticos, ¿no? Se empieza a asumir una posición que empieza a cuestionar el quién de la decisión, como le gustaba denominarla a Luigi Ferraioli, para poner el acento en el qué de la decisión, es decir, en el contenido de aquellas medidas que pudieran tener implicancias a nivel de la protección y garantía de los derechos individuales. Todo eso da paso a la emergencia de una serie de factores, por ejemplo, de constituciones materiales y rígidas, es decir, constituciones que incorporan en sus articulados de manera expresa derechos fundamentales y que establecen mecanismos de reforma más exigentes que los que se exigen para la modificación de una ley, pero también la consolidación de una comunidad internacional basada en la protección, garantía y reconocimiento incondicional de los derechos humanos. Esos factores dan paso, digamos, a una teoría del derecho que se aleja en sus elementos más básicos, en sus elementos más significativos de la teoría prevaleciente hasta ese entonces, que era la teoría del positivismo jurídico. Y es un poco el escenario en el que nos encontramos ahora, ¿no? Una perspectiva que pone en cuestión los pilares del Estado legal de derecho, que cuestiona a la autoridad política cuando ésta asume decisiones que puedan poner en cuestión las libertades fundamentales y que sobre todo demanda por parte de los responsables de garantizar esos derechos un rol más proactivo, ¿no? Estos son naturalmente los jueces, que desde la perspectiva del neoconstitucionalismo han asumido un rol proactivo mucho más destacado. ¿Cuáles son las diferencias entre neoconstitucionalismo y constitucionalismo? Yo diría que en realidad hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Son etiquetas, ¿no? Al final del día lo que importa es el fondo de lo que estas etiquetas representan. Yo diría que cuando hablamos de neoconstitucionalismo, de constitucionalismo de los derechos, de no positivismo, como le gusta eh, llamarlo a los juristas de la Escuela de Alicante, ¿no? Como Manuel Atienza, eh, entre otros, hablamos un poco de lo mismo, es decir, de esta perspectiva crítica del positivismo jurídico que, insisto, pone el acento en la protección de los derechos y en una forma de pensar los sistemas jurídicos basado sobre todo en la importancia que tienen los principios jurídicos, ¿no? Yo diría que cuando pensamos en estas categorías, en realidad las diferencias son
nominales, no estamos necesariamente ante diferencias de contenido. ¿Qué consecuencias prácticas tiene el neoconstitucionalismo en nuestro ordenamiento jurídico y qué rol juegan los jueces a partir de esta forma de entender el derecho? Yo pensaría que la diferencia práctica más evidente es la presencia del concepto de validez material de las normas, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que la pertenencia de una norma al sistema jurídico dependía en gran medida de el órgano que daba esas normas. Es decir, bastaba con prestar atención al eh, órgano o entidad competente desde un punto de vista formal para tomar una medida que regulara los comportamientos de los ciudadanos. Pero actualmente ya no es suficiente con eso. Es decir, ya no basta con advertir la presencia de un órgano competente para la creación de normas para considerar que el producto de esas creaciones sea automáticamente considerado como consistente con el sistema jurídico, ¿no? Actualmente hablamos también del concepto de validez material, es decir, de la importancia que tiene que las decisiones que adoptan estos órganos de poder político sean consistentes con los valores y principios previstos en la Constitución. Y eso, naturalmente, tiene un impacto a nivel del papel que van a cumplir los jueces, porque ellos son los responsables de acreditar que efectivamente las normas que adoptan estos órganos de poder cumplan con ese propósito. Es decir, que sean consistentes con los principios previstos en la Constitución, ¿no? Actualmente los jueces tienen desde ese punto de vista un rol mucho más saliente, un rol mucho más destacado, porque ya no se limitan a, como sucedía durante el siglo XIX, donde imperó el paradigma del Estado legal, en donde los jueces simplemente aplicaban lo que las normas establecían de forma acrítica. En la actualidad, los jueces ya no se remiten solamente a eso, sino que los jueces además tienen la responsabilidad de establecer esta relación, digamos, esta vinculación entre las normas y los contenidos de la Constitución. Y eso puede dar pie, por ejemplo, a que en algunos casos las normas adoptadas por las asambleas políticas sean declaradas incompatibles con la Constitución y por consiguiente inválidas. Es lo que pasa con los tribunales constitucionales, por ejemplo. En nuestro país, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de expulsar del sistema jurídico normas aprobadas por el Congreso, a pesar de que esas normas aprobadas por el Congreso gocen de una alta legitimidad popular. Podría ser incluso el caso que una norma expulsada por el Tribunal Constitucional del sistema jurídico sea realmente una norma muy, pero muy popular. Pero sin perjuicio de eso, si es que esa norma vulnera algún contenido de la Constitución, pues va a ser derogada, ¿no? Va a ser expulsada de nuestro ordenamiento. Y ese es un enorme poder que los jueces ejercen en la actualidad y que es, insisto, una consecuencia de este cambio de paradigma en el derecho en el que nos hallamos actualmente. ¿Y qué le da la legitimidad a los jueces para declarar la inconstitucionalidad de una norma que ha sido aprobada por el Congreso y tiene por detrás la voluntad popular? Yo creo que es consecuencia de asumir que la norma constitucional, la norma suprema, es una norma vinculante desde un punto de vista jurídico y ya no una norma meramente programática o política, ¿no? Es decir, es producto de entender que la Constitución por sí misma es capaz de generar efectos vinculantes directos. Si eso es así, entonces tienen que existir algunas garantías que permitan que eso que en teoría resulta tan claro se refleje también en la realidad. Y esas garantías pasan por los mecanismos de control constitucional. En nuestro país nosotros tenemos la figura del control difuso, que le permite a los jueces inaplicar normas
que sean contrarias a la Constitución en procesos ordinarios, pero tenemos también la figura del control concentrado, ¿no?, que le permite al Tribunal Constitucional de manera centralizada analizar si es que una norma en abstracto, una norma de rango legal en abstracto, vulnera algún contenido de la Constitución. Es decir, estos mecanismos son en realidad garantías que permiten realizar este principio de vinculación directa, de primacía de la Constitución. Se reconoce que nosotros advertimos en nuestro sistema jurídico, ¿no? Un poco la lógica, para decirlo en términos muy sencillos, es si partimos de la premisa de que la Constitución es una norma vinculante, entonces eso tiene que tener un correlato en la práctica, tiene que tener un reflejo en la realidad. Y ese reflejo pasa por el rol que los jueces vienen a cumplir cada vez que discuten si es que una norma aprobada por un órgano de poder político es efectivamente consistente o no con la Constitución, ¿no? Y eso, pues, evidentemente tiene un impacto a nivel no solamente jurídico, sino también a nivel político, precisamente por el respaldo que a veces las normas pueden tener, ¿no?, por parte de las mayorías populares. Pero no iría en contra de la seguridad jurídica que estos jueces puedan invocar principios que tengan supuestos de hecho y consecuencias amplias, y por tal motivo, al momento de invocar estos principios, esta invocación tendría por detrás una convicción ideológica, religiosa o moral, lo cual también conllevaría a que cada caso sería resuelto de una manera distinta dependiendo de las convicciones de cada juez. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, evidentemente, pero es un riesgo que creo que se encuentra también en un modelo de derecho por reglas. Es decir, es un riesgo que resulta inherente a la práctica jurídica, que quizá se hace un poco más evidente en el caso de la aplicación de los principios, pero que en ningún caso se descarta en el caso de la aplicación de reglas. Los jueces siempre tienen un margen de discreción a la hora de razonar con las normas del sistema jurídico. Por eso es importante prestar atención a elementos como la práctica constitucional, que básicamente consiste en las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales que permiten establecer un marco que nos puede dar algún nivel de predictibilidad respecto de lo que van a hacer los jueces en el futuro. Es lo que sucede, por ejemplo, en países que tienen una fortaleza institucional muy importante, como en los Estados Unidos, que es práctica constitucional que se remonta a poco más de 200 años, o lo que ocurre en países como Alemania, que tiene una corte constitucional que tiene decisiones consistentes durante un periodo muy largo de tiempo. En nuestro país, nosotros estamos recién en ese camino, tratando de construir una práctica constitucional que permita dotarnos de algún nivel de seguridad respecto del margen de discreción con el que cuentan los jueces, para que ese margen quede cada vez más acotado y esté basado, pues, naturalmente en una comprensión del sistema jurídico basada en la protección de las libertades fundamentales y de la democracia política. Pero todavía estamos en ese camino. Hay autores como Roberto Gargarella, por ejemplo, que ponen el acento en lo que denominan el diálogo constitucional, es decir, en la importancia que tiene en la reflexión del derecho la incorporación de más actores relevantes, además de los jueces, ¿no? Es decir, es un poco dar pie a un escenario en donde los diversos sectores involucrados en la reflexión y comprensión del derecho cumplan también un rol a la hora de deliberar sobre los alcances y límites de las normas jurídicas. Algunos tribunales de justicia en el mundo están incorporando algunos mecanismos que permiten cristalizar este ideal del diálogo constitucional. Podría ser el caso, por ejemplo, de cortes constitucionales como la de Colombia, que tiene esta figura que se ha construido además a través de su jurisprudencia, de las sentencias estructurales, que permite tomar decisiones
a través de la participación amplia de una serie de actores institucionales en temas que involucran la afectación sistemática de derechos fundamentales, pero también existen casos como los de el Canadá, una cláusula especial en su Carta de Derechos que obliga, digamos, a un diálogo entre los órganos políticos y los órganos jurisdiccionales a la hora de discutir sobre la pertenencia de una norma al sistema jurídico. Es decir, existen algunos elementos, algunas experiencias que nos permiten, de algún modo, acotar el papel de los jueces en su labor de interpretación y aplicación del derecho. Esta teoría del derecho nos llevaría a la constitucionalización del derecho. ¿Y cómo va esta práctica en el Perú? Cuando pensamos en la constitucionalización del derecho, en realidad estamos diciendo algo tan simple como que cualquier discusión jurídica tener un punto de contacto con la Constitución. Es decir, asumimos que la Constitución cumple un rol mucho más preeminente que el que a veces le otorgamos. Es decir, se tiende a pensar que la Constitución es en estricto un pacto político y se pierde de vista, digamos, el papel jurídico que la Constitución también cumple. Cuando hablamos de la constitucionalización del derecho, estamos prestando atención a esta dimensión jurídica de la Constitución. Es decir, estamos prestando atención al rol que cumple la Constitución como parámetro para determinar la validez de las normas, más allá de su correspondencia, digamos, con algún órgano de poder político. Y eso hace, por ejemplo, que discusiones que de pronto tenían un origen en el ámbito laboral o tributario o económico, por mencionar solo tres casos, puedan ser también traducidos a nivel de discusiones constitucionales, ¿no? Eso es algo, digamos, que está muy presente en la práctica jurídica actual. En el caso del Perú, ¿desde cuándo podemos hablar de una experiencia como esa? Yo diría desde la aparición del Tribunal Constitucional, ¿no? Nosotros incorporamos esta figura del Tribunal Constitucional en la Constitución del año 79. En ese entonces se denominaba Tribunal de Garantías Constitucionales, y funcionó hasta el año 92, cuando sucedió el autogolpe del 5 de abril del año 92. Pero claro, el papel que el Tribunal de Garantías Constitucionales cumplió durante aquellos años fue un papel bastante tímido. Yo pensaría que todavía no estábamos ante un escenario de constitucionalización del derecho en el sentido más amplio del término, pero esto va a cambiar con la presencia del Tribunal Constitucional creado a partir de la Constitución del 93 y que empezó a funcionar de manera efectiva, yo diría recién en el año 2000, cuando fueron reincorporados los magistrados que fueron destituidos en el año 97. En el año 2000, con la conformación del Tribunal Constitucional definitiva, empezaron a emitirse sentencias que de a pocos incorporaron esta lógica de la constitucionalización del derecho, ¿no? Al punto que al día de hoy tenemos líneas jurisprudenciales en una serie de temas, ¿no? Tenemos líneas jurisprudenciales en materia de pensiones, tenemos líneas jurisprudenciales en materia del derecho a la igualdad, líneas jurisprudenciales en materia del derecho procesal, en fin, diversas, digamos, reflexiones sobre cómo pensar el cuerpo de normas vinculados a estas áreas especializadas del derecho. Todavía nos queda un tramo muy largo por recorrer. Como les decía hace un momento, yo creo que en nuestro país estamos recién en un escenario de consolidación de una práctica constitucional consistente y además coherente con lo que es la experiencia histórica de nuestro país, pero
lo importante es que ese camino no decaiga, ¿no? Y en gran medida eso va a depender del papel que cumplan las instituciones políticas y jurisdiccionales del Perú. ¿Qué otras críticas se han realizado a esta teoría del derecho? Yo lo que diría es que el neoconstitucionalismo no es propiamente una teoría del derecho. Yo lo que pensaría es que cuando pensamos en el neoconstitucionalismo estamos pensando básicamente en una mirada crítica del formalismo jurídico. Es decir, estamos pensando en una lectura crítica de la teoría del derecho del positivismo jurídico, en su versión además más anticuada. Eh, y me parece que tener presente esto es importante porque nos permite tener claridad a la hora de desarrollar una crítica respecto de esta corriente del neoconstitucionalismo o constitucionalismo de los derechos. Además, porque el neoconstitucionalismo, tal como ha sido entendido en América Latina, no funciona igual que el neoconstitucionalismo, como ha sido entendido en algunos países de Europa, ¿no? Como Italia o España, por citar solamente dos ejemplos. Yo diría que en América Latina el discurso del neoconstitucionalismo ha servido sobre todo para empoderar a los órganos jurisdiccionales como contrapeso del poder político. Es decir, ha sido una herramienta útil que le ha permitido a los órganos jurisdiccionales adoptar posiciones más relevantes a la hora de contrapesar los excesos y arbitrariedades del poder político. Y desde ese punto de vista, pues ha sido algo saludable, algo positivo, ¿no? Me parece que todavía estamos en un escenario en donde es importante prestar atención a otros elementos para garantizar una adecuada protección de las libertades individuales. Me parece, aunque suene paradójico, que a veces prestar atención a la parte dogmática de la Constitución, es decir, a la parte de los derechos, no es suficiente, incluso para garantizar los derechos, que a veces es necesario prestar atención también a la parte orgánica, es decir, a la parte relacionada con la distribución de las cargas del poder, para garantizar incluso la valía y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y creo que en ese terreno todavía nosotros tenemos mucho que aportar, ¿no? Me parece que todavía hay espacio para seguir desarrollando discusiones, miradas críticas que puedan ayudarnos a consolidar, digamos, una jurisprudencia que preste atención a esos elementos que hacen posible la protección efectiva de nuestras libertades y de nuestra democracia. No, finalmente, agradecerle a Iusec Veritas por esta oportunidad. Me siento muy contento de poder colaborar con ustedes en este espacio y espero poder tener oportunidad más adelante de conversar nuevamente con ustedes, porque creo que es necesario contar con plataformas como esta para difundir el conocimiento jurídico y naturalmente pues para desarrollar conversaciones estimulantes que nos permitan entender mejor cómo evoluciona el derecho en nuestro país. Muchas gracias.